El título del mensaje es Judas, uno de los 12. Judas, uno de los 12. Vamos a empezar leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer del 47 al 56. Mateo 26, 47 al 56. Dice la palabra de Dios: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Gracias, Padre amado, por permitirnos poder leer de tu palabra tus verdades. Te pedimos que nos bendigas en este momento, que abras nuestro entendimiento y que podamos discernir tu palabra para que de esa manera podamos llevar en nuestro corazón lo que tú quieres hablar a través de esta predicación, Padre. Te pido que seas tú poniendo en un servidor palabras o quitando, según sea tu voluntad, y que nos permitas poder alabarte de igual manera, aprendiendo de tu palabra, y que podamos ser testigos de lo que aprendemos. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como sabéis, el título es Judas, uno de los 12. Pero para empezar, quería ver el poder, o quería que viésemos el poder de Dios para con su Hijo. Muchas veces hemos dicho el Señor crucificado en lugar de sacar de su poder, en lugar de usar y raer a todo el que le está haciendo mal. Todo lo contrario, las primeras palabras que dijo cuando lo crucificaron fue: Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero es que aquí, desde antes de crucificarle, él ya sabía por dónde iba a pasar. Dice el versículo 53, porque había un discípulo suyo que era guerrillero, ¿no? Algo así, porque llevaba una espada. Y eso habla mucho. ¿Cómo puede ser que un discípulo y aún vaya armado? Eso a mí no me lo preguntéis, podéis investigarlo. Pero ahí dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Pero aquí viene el poder de Dios para con su Hijo. Versículo 53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imaginaos el poder que tenía el Señor Jesucristo en ese momento, que solamente podía orar y el Señor le iba a mandar, Dios Padre le iba a mandar más de 12 legiones de ángeles. Una legión de soldados romanos en ese entonces era de 6.000 soldados, más o menos. Pero aquí el Señor dice que le mandaría 12 legiones. Y 12 legiones vienen siendo más o menos, si sabemos de un poco de matemáticas, unos 72.000 soldados. Pero es que no está diciendo que mandaría 72.000, está diciendo más. Está diciendo ahí: me daría más de 72.000 soldados. ¿No sabes que yo, si oro, puedo hacer eso? Pero, ¿qué dice? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? De que es necesario que así se haga. El Señor Jesucristo estaba en su voluntad. Por eso esos versículos dicen
de que no se estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo hombre, siendo obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dicen esos versículos preciosos, que gloria a Dios por esos versículos. Tú y yo somos hoy salvos, y si no lo eres aún, pues tienes esa oportunidad hoy de serlo. Pero segundo punto, el versículo 56, porque es que siempre hablamos de Judas. Judas es el malo, Judas es el que lo traicionó, Judas es el que se condenó, y bien muerto está Judas. Igual, ¿cómo se le ocurre, en qué manera se le ocurre a Judas entregar al Señor? Y encima falsamente, con un beso. Qué hipócrita. Encima lo entrega con un beso. Porque dice el 49, versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y encima tiene el descaro de decirle: salve, maestro. Y lo besa cuando sabía que esa era la señal para que lo agarraran y para que lo hicieran con él lo que hicieron. Pero el versículo 56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Punto. Entonces, Judas, dejándole, huyó. Ahí no dice Judas, ¿verdad? Entonces, algunos discípulos, ahí no dice algunos. Ahí dice, entonces, todos. Y todos son todos. Todos los discípulos, dejándole, dijeron: uy, patitas, ¿para qué te tengo? Me van a agarrar a mí también. Y huyeron todos. Lógicamente huyeron de miedo. ¿Alguna vez, en los momentos difíciles de tu vida, has llegado a huir del Señor? En el sentido de que, como estamos pasando un momento difícil, yo no quiero esperar más, voy a hacer lo que a mí me parece. Allí estás huyendo del Señor. Pero es que de la otra manera también, si nos vamos para el otro lado, en algún momento, en situaciones de felicidad, hemos huido del Señor. Tristemente también. Porque nos acordamos solamente de la felicidad que tenemos y se nos olvida que tenemos esa felicidad o esa bendición que estamos disfrutando en ese momento porque Dios ha sido el que nos la ha dado. Y no ha sido ni por tus fuerzas, ni porque es que yo, como soy tan listo, hemos podido comprar esto o adquirir esto, o simplemente debemos reconocer que el Señor es el que nos ayuda en los tiempos difíciles, y debemos reconocer que es el Señor el que nos permite disfrutar de tiempos más relajados, de tiempos mucho más felices. Pero no debemos de perder de vista que es el Señor, y por el Señor que hacemos o que dejamos de hacer. Y eso sería digamos, podría decir, si lo quieres tomar así, un secreto para la felicidad. Porque si tú siempre eres consciente de que el problema que tienes, el Señor lo permite porque Él te va a ayudar, te quiere enseñar algo. O si estás en un momento feliz, es porque el Señor te lo está permitiendo pasar. Nunca vamos a estar con los altibajos que normalmente vamos por la vida. Pero centrándonos nuevamente en Judas, que era uno de los 12, no solamente él huyó. Sí, sabemos que por culpa de Judas fue el que entregó al Señor y todo lo demás. Pero el resto de discípulos, los otros 11, también huyeron. También huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, versículo a partir del 57, del capítulo 26. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿El Señor dijo eso? ¿Sí o no? El Señor dijo eso.
Entonces, ¿por qué dice que aquí que son testigos falsos? Se me perdió el... Pues sencillamente eran testigos falsos porque habían sido comprados para que dijeran una verdad, como siempre hace Satanás, envuelta con otra intención para poder sacar un estilo de prueba tal cual como dice el versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no sigas, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. O sea, buscaban el momento para poder hacer. ¿No te parece algo parecido lo que pasa contigo y conmigo hoy en día? Que la gente que no conoce del Señor está muy pendiente de ti, te tiene como en el punto de mira, y en el momento que tropieza me dice: mira, ¿ves? Y es el que dice que es cristiano. Mira lo que ha dicho, o mira lo que hizo, o mira cómo se comporta. Buscan cualquier cosa para enseguida atacar. Pues de esa manera estaban estas personas. Pero lo que ellos no entendían, porque su entendimiento hasta ese momento no les daba para más, es que así lo hizo el Señor Jesucristo. Murió y al tercer día resucitó. Y a partir de allí, esos 3 días han servido para levantar el templo. ¿Y quién es el templo hoy en día? Nosotros. Eres tú. Y soy yo. Decir nosotros suena como autobús. ¿Como autobús en qué sentido? De que decimos, sí, nosotros, pero como somos nosotros, yo me siento que empuje otro, porque somos bastantes. No, pero si tú piensas, el Señor murió por mí. O sea, yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces, anda, como que adquiero más responsabilidad diciendo yo. Yo soy templo del Espíritu Santo, con lo cual tengo que responder de la manera como Dios quiere que responda. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y así lo hizo. Somos templo del Espíritu Santo a donde quiera que vayamos. Pero vamos a centrarnos en Judas. Judas pecó. Sí, de hecho, en otro versículo en otro evangelio nos lo dice. Ahora iremos un poco para allí. Pero dice a partir del versículo 3 del capítulo 27 de Mateo 27, 3, donde subtitula la muerte de Judas. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vamos a analizar un poco esta hasta allí. Siempre condenamos a Judas como el que traicionó. ¿Judas se condenó? Sí, la palabra dice Judas se condenó. ¿Pero por qué se condenó? Y allí es donde yo quiero que nos centremos. ¿Podéis cerrar esa puerta, por favor? Es que se entran los mosquitos. No, es que el ruido de los coches no deja... Gracias. ¿Por qué se condenó Judas? ¿Qué tenemos que hacer para no condenarnos? Vamos a hablar hoy. ¿Qué tenemos que hacer para no condenarnos? ¿Creer? ¿Qué más? Hay una palabra muy importante. Arrepentirnos. Para no condenarnos. Pero mira lo que dice allí. El versículo 3 del 27. Entonces Judas,
el que se había entregado, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿qué? Arrepentido. Judas se arrepintió. ¿Qué no lo había visto? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Aparte de arrepentimiento, ¿qué más tenemos que hacer? Confesar. Confesar el pecado. Y Judas también lo hizo. Pero pastor, mira, el versículo 4 dice, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. O sea, arrepentido, reconoció de que había pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Allá tú. Le dieron toda la responsabilidad a Judas, que era culpable. Pero ellos no se salvaban tampoco de todo eso que hicieron. Mira un poco más atrás, en el versículo 26, capítulo 26, versículos 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Antes de nada, ¿qué diferencia hay entre remordimiento y arrepentimiento? Pues remordimiento es cuando tú tienes en tu interior un reproche con el que la conciencia te mortifica por haber hecho algo malo. Yo hice esto y yo sabía que no tenía que haberlo hecho. Yo le dije a este hermano o a esta hermana esto, pero yo sabía que no tenía que haberlo hecho. Yo le contesté a mis padres de esta manera y yo sé que no tenía que haberlo hecho. Punto. Ese es el remordimiento. Pero el arrepentimiento es pensar exactamente eso, pero acto seguido, querer restaurarlo. Acto seguido, pedir perdón. Acto seguido, tener la conciencia de ese mal cometido, pero eso unido al propósito de querer repararlo. ¿Y qué hizo Judas aquí? Entonces Judas, el que había, 27, 3 y 4, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas se condenó. Y diremos, a ver, es que me estoy rayando un poco, pero si siempre nos han enseñado de que para ser salvo yo tengo que arrepentirme y confesar mi pecado. ¿Por qué se condenó entonces? Pues es muy sencillo. Vayamos al versículo 44. Y vamos a compararlo con otros dos personajes. Bueno, vamos desde el 38, del mismo 27, versículo 38 en adelante. Entonces crucificaron con él, ¿a quién? A dos ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú, que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y con los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también, ¿quiénes? Los ladrones, es decir, los dos. Según el punto de vista de Mateo, vio que los dos ladrones también le injuriaban al Señor Jesucristo. Pero si vamos a Marcos, capítulo 15, versículo 32, dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Nuevamente dice, en cuanto a los ladrones, también los que estaban crucificados con él le injuriaban, es decir, los dos. Ahora,
En Lucas, capítulo 23, desde el punto de vista de Lucas, capítulo 23, versículo 39, a partir del versículo 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le prendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está tu fe? Este ladrón vemos que reconoció su pecado, que se arrepintió, igual que Judas. Judas se arrepintió y reconoció su pecado. Pero ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Que el uno fue a buscar al hombre, fue a buscar al templo, fue a buscar a la iglesia, mientras que el otro fue a buscar perdón en el Señor. Y eso le salvó. No soy quien para cambiar la historia bíblica, pero muchas veces pensamos, ¿y si Eva no hubiese pecado? ¿Y si Adán no? Pues aquí también podríamos pensar, ¿y si Judas en lugar de ir donde estos sacerdotes hubiese ido a la cruz y desde allí le hubiese pedido perdón al Señor Jesucristo? ¿Creéis que no lo hubiese perdonado? Si le faltaba solo eso. Solo. ¿Esto qué enseñanza nos deja? Que tú te puedes arrepentir de tus pecados, puedes confesar tus pecados, pero si no vas al Señor a pedirle perdón, no puedes ser salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Que levanten la mano y levantan la mano 5 y el pastor o el apóstol o como se haga llamar el payaso del circo que se pone delante, Señor, te pido por la salvación de estos, en el nombre de Jesús, amén, pum. Vale, 5 salvados mágicamente. No están salvos. Porque sí, Señor, de corazón, se han arrepentido, de corazón, ha confesado su pecado, pero no han ido al Señor Jesucristo a pedirle perdón al Señor Jesucristo. Sencillamente, no basta con arrepentirse de tus pecados. No basta solamente con pedir perdón, sino que es necesario ir a la fuente de salvación para pedir perdón. Amén. Y es aquí donde nos metemos con todas las sectas y con todos los que se creen que salvan. Hermanos, la Iglesia Católica no salva. Los mormones no salvan. Bueno, mejor vamos a meternos. San Pedro no salva. Joseph Smith no salva. Russell no salva. Ellen de White tampoco salva. Mahoma tampoco salva. Estos son todos los líderes de todas estas sectas. Pero es que vamos más allá. La Iglesia Bíblica Bautista de Villarreal tampoco salva. A ver, que yo soy el pastor aquí. Yo tampoco salvo. Todos somos exactamente iguales. ¿De qué manera? De que debemos llevar a alguien a los pies del Señor Jesucristo, que Él es el que salva. No salva a nadie más. Por eso te digo, déjame, hermano, yo oro por ti, por tu salvación. No serás salvo. Para ser salvo tienes que ser tú mismo, arrepintiéndote, confesando tus pecados y pidiéndole perdón a Dios a través del Señor Jesucristo, reconociendo que murió en la cruz por tus pecados. Amén. El Señor Jesucristo murió en la cruz sin necesidad de hacerlo, porque ya vemos que tenía poder para no hacerlo, pero lo hizo por salvarme a mí. Lo hizo por salvarte a ti. Por eso cuando alguien lleva a una persona al Señor Jesucristo, no debemos de acostumbrar. Ven, repite conmigo. Vamos a hacer una salvación genuina, así que acompáñame.
amigo o una hermana con una mujer. Tú tienes que orar al Señor y pedirle perdón. Repite conmigo, Señor, gracias. Esa persona que va a estar diciendo, va a estar repitiendo lo que tú dices. Esa persona tiene que confesarlo. Pastor, pero es que yo nunca he orado. Pues empieza. ¿Pero y qué es orar? Pues ahí le puedes enseñar. Orar simplemente es hablar. Y tú ahora habla con tus palabras. Y muchas veces solemos orar, bueno, muchas veces, la mayoría de veces, cuando somos salvos, si ha sido al Señor genuinamente, yo creo que esa es la oración, digamos, teológicamente más torpe que hemos hecho, nunca. Porque simplemente no sabemos orar y lo único es, Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y acepto tu sacrificio en la cruz por mí. Punto, no necesitas nada más. Ya una vez lleves años, que oras elocuentemente y amado Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador de todos los pecadores, gracias te doy. ¡Wow! Un pedazo de oraciones impresionantes, pero la primera oración que haces, por muy torpe que sea, pero que salga de tu corazón, esa es la que te va a salvar. Y es al Señor Jesucristo que debemos ir a pedir perdón. No de pronto sí con la ayuda de algún líder, de algún hermano que nos lleve allí, pero tiene que ser tú. No puede ser nadie más. La salvación es personal. No puede salvarse nadie por ti. Ni puede orar otro para que te salves tú. Tienes que ser tú. Porque si no te pasa lo que le pasó a Judas. Se arrepintió, pidió perdón, pero no supo a dónde ir. Mientras que el ladrón se arrepintió, pidió perdón y fue a la fuente de la salvación. Tenemos que tener en cuenta en cuanto a todos estos líderes de sectas y todo, yo creo que todos sabemos Primera de Timoteo, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El pastor de la iglesia bíblica bautista de Villarreal. No, el pastor de Castellón. No, mejor uno más, que tenga más peso. El pastor de pastores, que se llama apóstol, de la iglesia de yo qué sé. No, ahí simplemente pone un solo nombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No debemos ir a nadie más. Claro, el mundo y Satanás y todos los suyos sí que nos llevan por un sitio de, no, si tú crees en Mahoma más las obras que hagas, serás salvo. No, si tú crees en lo que nos enseñó Elena White, no, si tú crees en la visión que tuvo Joseph Smith, eso sí, no puedes tomar café porque es pecado, serás salvo. Te pueden llevar por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, pero la única manera de ser salvo y el único medio para ser salvo es Jesucristo. Nadie más. Si tú no has ido al Señor Jesucristo arrepentido, confesando tus pecados y aceptando ese sacrificio que hizo Él en la cruz por ti, no eres salvo. Y te lo digo de otra manera, si tú no has ido al Señor Jesucristo arrepentido y pidiéndole perdón por tus pecados y aceptándote y aceptándole, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día de tu salvación. El problema de Judas es que no fue a la fuente de salvación. Ese fue el problema de Judas. Porque también en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que ese yo creo que todos los que estáis haciendo el discipulado lo sabéis de memoria. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete y confiésate delante de la presencia de Dios a través del Señor Jesucristo. Simplemente acepta que Él aceptó ese sacrificio por mí. Simplemente es un
es algo donde yo tenía que estar y el Señor nos ha dicho, no, ahórratelo, que yo voy a estar por ti. ¿Quién hace eso? Única y exclusivamente el Señor Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí, sabemos de que Judas hizo muy mal. De hecho, en otro evangelio dice que le vino Satanás. A ver, que perdí ese versículo. Tenía por aquí apuntado, pero no sé qué se hizo. Sí, Marcos 14, 10 y 11. Bueno, no, Lucas 22. A ver si es Lucas 22. Lucas 22, 3 al 6. Mira lo que dice Lucas 22, 3 al 6. Y entró, ¿quién? Satanás, en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron. Como en Mateo decían, no, eso es problema tuyo. Nosotros no tenemos nada que ver. Pero si ellos encima se alegraron. Entró Satanás, Judas, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad de entregárselo a espaldas del pueblo. En ese entonces, una moneda de plata podría ser un denario, que pesaba unos cuantos gramos de plata. Y a él le dieron 30 piezas de plata. Un denario era lo de un día de trabajo. Entonces, según eso, le dieron lo de un mes de trabajo. O sea que más o menos, calculándolo hoy en día, ¿cuál es el jornal normal? ¿1.100 euros? ¿Algo así? 1.200. O sea que por 1.200, en la actualidad, por 1.200 euros, entregó Judas al Señor. Perdóname lo que os voy a preguntar, pero ¿por menos no has entregado tú al Señor? Uy, pastor, no hablemos de dinero. Hablemos de una mentirijilla. Es que si no hubiese mentido allí, me hubieran echado del trabajo. Acabas de entregar al Señor. Porque no lo estás confesando con tus actos. Estás incluido entre Judas y los 11 que huyeron. Por eso tenemos que tener siempre y estar atentos a nuestras acciones, a nuestros pensamientos, que vayan acorde conforme a la palabra de Dios. ¿Sabes cómo tenemos que ser? Aunque estemos fallando, como Pedro. Mira lo que dice Pedro, o lo que dicen de Pedro. Volvamos al capítulo 26 de Mateo, a partir del versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Ahí fue cuando lo negó la primera vez. Ahora, la segunda, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Pero aquí viene la prueba de que Pedro vivía como el Señor. De hecho, parecía igual que él. Mira lo que dice el 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Estaba haciendo mal Pedro allí, porque estaba mintiendo, estaba negando al Señor. Pero su testimonio era otro. Porque dicen, tú hablas diferente.
La manera como tú te comportas no es igual que a los demás. Lo que decíamos en la escuela dominical. Aquí lo vemos con Pedro. Sabemos que, lógicamente, Pedro lo negó 3 veces y se cumplió lo que el Señor le decía, que antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Bueno, vemos que después el Señor lo cogió por su cuenta y lo, digamos, saldaron cuentas. Pero si Pedro no hubiese ido al Señor, cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? 3 veces le dijo. Si Pedro hubiese dejado las cosas del Señor y si hubiese ido a los principales sacerdotes a decirles a ellos, he mentido, he negado al Señor, ¿qué le hubiesen dicho los sacerdotes? Anda ya, a nosotros qué más nos da. No nos interesó el Judas este, nos va a interesar tú. Venga, tira. Pero Pedro hizo exactamente lo mismo que el ladrón. Estuvo con el Señor y se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Y a eso es que debemos ir, hermano. Tú, tal cual como Judas, se arrepintió, pidió perdón, pero fue a otra fuente. El ladrón se arrepintió, pidió perdón y fue al Señor Jesucristo directamente y le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Yo simplemente os quiero dejar con una pregunta. En cuanto a salvación se refiere, ¿tú a quién has ido? ¿O a quién piensas ir? ¿Al Señor Jesucristo? ¿O a este hermano o a esta persona que es que tiene buen dinero y yo estoy ahora necesitado, pues yo voy a seguir con ese hombre? Pero sí, da igual, para ti el que te va a salvar es San Dinero. Pues si quieres, ves, estarás al lado de Judas. No te puedo decir otra cosa. Porque te crees muy santo, porque yo me he arrepentido y he pedido perdón. Sí, pero ¿a quién? ¿Tras de quién vas? ¿Delante de la presencia de quién vas a orar? ¿A quién usas de intermediario para orar? ¿Al Señor Jesucristo? ¿O a...? Es que no terminaría la tarde de pronunciando tantos miles de santos y de vírgenes que hay. Hay vírgenes de todos los colores, de todas las razas, de todas Virgen de los desamparados, Virgen del Rosario, Virgen del Agarradero, agárrame a mí primero, Virgen de... Y santos, Virgen de la Caridad. si os fijáis, en el calendario hay días de santos, ¿verdad? Sí, todos los días. No alcanzan los días del año, porque de hecho hay días que tienen más de un santo. Porque es que no llegan 365 a todos los santos que hay. ¿A quién vas tú? A Jesucristo. ¿O a quién debemos de ir? A Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por permitirnos ver en tu palabra, tal cual como tú dices, Padre, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Gracias por permitirnos ser libres de tanta mentira y tantas cosas que se ven en el mundo, que simplemente se ve que el enemigo, tal cual como dices en tu palabra, cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ayúdanos, Padre, a poder ser esos testigos fieles que tú quieres que seamos, para poder que otras personas vean el ejemplo que hacemos, el cual es aceptarte como nuestro Señor y Salvador y aceptar ese único sacrificio que has hecho en la cruz por mí, por mis pecados. Permítenos poder ser testigos fieles de eso y que se refleje en nuestras vidas, Padre, porque siendo salvos genuinamente, bíblicamente, se va a ver los frutos en nuestras vidas, Padre. Y son de esos frutos que depende de que otras personas se interesen. De aquel enemigo que sabe que estás esperando, que está esperando que caiga en algo y en lugar de caer, ve que me va cada vez mejor espiritualmente hablando y lo podamos atraer, Padre, para ti. Tenemos la absoluta certeza que el único que salva eres tú
y no somos ninguno por muchos títulos o mucha teología, mucho doctorado que tenga cualquiera, Padre. El único mediador eres tú. Permítenos poder siempre estar convencidos de esto y practicar ese versículo en todo momento, Padre. Conoceréis la verdad y esa verdad es la que nos hace libres, el cual es que el Señor Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Ayúdanos a poder creer en esto y vivir con esto para que de esa manera podamos ser salvos y podamos llevar a otras personas a tus pies. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.